Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este programa en este jueves de terror, jueves 15 del mes de junio, en su dosis semanal de misterio. Mi nombre es Ícaro Santi y por los siguientes minutos los acompañaré en esta serie de temas inexplicables, de fantasmas, apariciones, brujerías, maldiciones, teorías conspirativas, fenómeno ovni, criptología y demás temas que no tienen explicación aparente. Así es que quédense en esta edición número 70 de Relatando el Miedo. Comunidad, el día de hoy retomaremos un tema que hace un par de programas tuvimos, sobre aquellas apariciones que vienen a despedirse. Y hablando un poco sobre esto, hemos dicho ya en reiteradas ocasiones que a veces las entidades que se manifiestan tienden a tener algo pendiente, algún asunto que les impide el que puedan trascender, por lo que cabría en este supuesto en el que los fantasmas o apariciones que llegan a tener manifestaciones con aquellos familiares o amigos es por este motivo. Pudiera ser que tienen cierto asunto pendiente que los hace quedarse en este plano existencial. Pues amigos, sin más preámbulos, comencemos con estas historias. ¿Qué tal? Soy del estado de Michoacán. Como ya sabrán, la situación en mi estado es muy caliente, por lo que desgraciadamente ha sido muy reiterado que te enteres del fallecimiento de algún conocido o familiar como después, mucho tiempo después. Y si bien la situación que se vive de inseguridad ya era precaria en el estado, la pandemia nos dejó peor. Esto comenzó a mediados del año 2020, todavía en pandemia. Yo vivo en una comunidad cerca de Pátzcuaro, cerca del lago de Janitzio. Se encuentra justo a las afueras de este lago. Janitzio sufrió mucho en pandemia, ya que en aquel entonces yo estuve trabajando, ayudando en el local de artesanías de mi tío, el cual él era el dueño, y él justo me dio este trabajo, ya que él llegó a enfermar. Él tenía varios negocios en la zona, por lo que seguido veía a otros vendedores llegar a darle la renta a mi tío. En pandemia este lugar llegó a estar solo, completamente solitario, literalmente tal cual. Muchos negocios cerraron, incluidos algunos de los que mi tío tenía. Una ocasión, era de noche, más o menos eran como las 10, y fui a guardar alguna mercancía de estas tiendas que tuvimos que cerrar. Yo había bajado la cortina del local cuando oigo que tocan. Esta es una cortina de hierro y se escuchó muy fuerte aquel toquido. Después de estos toquidos se escucha un hombre que pronuncia el nombre de mi tío y yo salí a ver quién era. Ya era tarde, por lo que me extrañó que alguien estuviera ahí. Salí y era un señor de nombre José. Era uno de los que mi tío los rentaba un local. Le dije que no estaba mi tío, que se encontraba enfermo, que yo le podía ayudar, que yo estaba encargado. Me dijo que por favor le dijera que ya no podría seguir rentándole. Yo le comenté que si era por la situación que a todos nos había nos había hecho daño esta situación, esta pandemia. Él me interrumpió y me dijo que no era parte de eso, y que también era porque ya no podría venir. Yo supuse que era porque tenía que cuidar a alguien o cambiar de estado. En ese tiempo, como les comentaba, la inseguridad y la pandemia nos hizo migrar a muchos vecinos y conocidos de aquel lugar, por lo que intuí que iba por ahí. Me dijo también, y fue lo que más se me hizo extraño, que dijera que mi tío lo libraría y que estaría bien, que siguiera siendo tan buena persona como era, y que encarecidamente me encargaba que lo despidiera de él.
Le dije que con gusto y entré de nueva cuenta al local. Fueron segundos los que pasaron al momento de yo entrar y cerrar la puerta, y pensé que tal vez el señor no tenía en qué regresarse, por lo que salí para ver si ocupara que lo llevara, pero cuando salí no vi a nadie. Me sorprendió un poco, pero no pensé mucho en ello. Sí me pareció muy curioso, ya que fue muy poco el tiempo en el que yo entré y cerré esta puerta, y la volví a abrir y salí para que él llegara hasta la esquina. Lo ubico un poco. La tienda está justo en medio de un corredor en el que la primera entrada o la primera vuelta, esquina, está bastante lejos. No vi a nadie, pero como les digo, no pensé mucho y seguí con mi trabajo. Pasaron un par de días cuando mi tío ya estaba mejor y me pudo hablar por teléfono. Lo que yo le comenté fue lo que pasó con el señor José, que había venido. Él me dijo que a lo mejor ya no podía seguir rentándonos, y mi tío me paró de golpe. Él me dijo que a lo mejor estaba confundiendo al señor José, que tal vez era uno de sus hijos o alguien de su familia. Yo le dije que no, yo conocía perfectamente a este señor, y le dije que él mismo se había presentado. Él se puso muy serio y me platicó que este señor llevaba varios días entubado, que él lo sabe porque estuvo justamente en esa área desde inicios de la semana y que murió hace 2 días. Yo sentí un miedo muy grande, ya que yo lo había visto justo aquel día que había fallecido, y confundido le dije que tal vez él se estaba confundiendo, que era otra persona. Yo le insistí que él era el señor José el que vino, que pude escuchar a aquel señor, interactuar con él. Mi tío lo escuché sollozando en la noticia, y él solo atinó a decirme que ojalá que ya estuviera descansando, ya que a él le tocó verlo, cómo estaba entubado y lo que estaba sufriendo. Me preguntó si había dicho algo más y le dije que sí, que me había encargado mucho que lo despidiera de él y que siguiera siendo la persona tan buena que era. Después de esto, mi tío se puso un poco mal, ya que el señor José y él compartían una historia desde niños y siempre fueron muy buenos amigos. Siempre bromeaban con que cuando uno se fuera, el otro iría a despedirse, y al parecer lo cumplió. Esta fue mi historia, espero y les guste. Esta siguiente historia es algo que me pasó a mi abuelito. Él era un señor de rancho que tuvo siempre gallos. Era muy curioso, pues siempre decían que él quería más a sus gallos que a sus hijos, ya que siempre les cuidaba mucho. Inclusive tenía un gallo que parecía más como un perro para él, pues lo seguía a todos lados, y cuando mi abuelo salía, él lo llevaba con él. Desgraciadamente mi abuelo cayó enfermo y tiene que ser hospitalizado, y duró casi 2 meses en cama. Los últimos días fue muy difícil, ya que se puso muy grave y lo tenían inconsciente, por lo que fue muy difícil para todos. Desgraciadamente fallece, y en los rosarios del novenario nos quedamos varios primos con mi abuela para de alguna manera hacerle compañía. Yo desde que cayó enfermo, comencé a cuidar a los gallos, ya que yo solía ayudar a mi abuelo a limpiarles y siempre acompañarlo, por lo que estos gallos me reconocían. Aunque eran gallos de pelea y gallos bravos, a mí no me hacían nada, ya que se ponían muy agresivos con mis tíos o mi abuelita, y conmigo de alguna manera me reconocían. Noté que aquel gallo de mi abuelo, estaba muy decaído. Cabe mencionar que en su funeral lo llevamos, y aquel gallo extrañamente comenzó a cantar justo cuando nos acercábamos al ataúd de mi abuelo.
él alzaba sus alas y vimos como si se estuviera despidiendo. Desde ese momento, cuando lo regresamos a la casa, este gallo estaba muy triste y se decayó. No quería comer y siempre estaba en un rincón de la jaula en donde lo tenían. Por lo que yo estuve de alguna manera tratando de que estuviera mejor, y en una ocasión hablé en el aire y le pedí a mi abuelo que cuidara a su Goyito. Es el nombre del gallo que él le había dado, que él ya se quería ir, que estaba muy enfermo o que se estaba enfermando. De aquel día comenzamos a escuchar unos extraños pasos en la noche. Todos los primos que estábamos ahí en casa de mi abuela, inclusive mi abuela, coincidíamos que era en aquel pasillo que daba hacia los gallos. Mi abuela nos decía que era porque estaba cuidando a sus gallos. Inclusive en la habitación de uno de mis primos, ese pasillo da justo enfrente a esta habitación y hay un ventanal muy grande con una cortina blanca, y vimos como una sombra pasaba hacia donde estaban los gallos. Pero al salir no había nadie, ni en el pasillo ni en aquel patio donde se tenían a los gallos. Nos asustamos mucho, pero de alguna manera sabíamos que era mi abuelo, que pasaba a checar a sus gallos. Una noche soñé con mi abuelo. Él me decía que me encargaba mucho a su Goyito, que estaba muy triste, pero que no quería que lo acompañara todavía, que estaba muy joven y le faltaba mucho. Me dijo que lo cargara y que estuviera hablando con él, como él lo hacía, ya que él entiende todo lo que le digo. Fue muy raro porque justo me despertó el cantar de Goyito. Si bien es normal que un gallo cante, lo hace por la mañana, no a mitad de la noche. Yo me levanté y fui rápido donde él estaba, y estaba cantando y aleteando, y me recordó cuando estábamos en el funeral y lo acercamos al ataúd de mi abuelo. Yo entré y sí, se sentía un frío muy extraño, como el que dicen siempre que hay una aparición. Pero comencé a hablar con él, con Goyito. Le dije que sí, que aquí estaba mi abuelo y que quería que estuviera bien, que yo lo iba a cuidar y que no estuviera triste, que mi abuelo me lo había encargado mucho. Este gallo no había dejado que nadie lo cargara, pero en ese momento yo intenté hacerlo, me dejó cargarlo y lo llevé conmigo a mi cuarto. Él se durmió ahí y desde ese día comenzó a mejorar. Después de esa noche ya no escuchamos ni esas pisadas, ni vimos aquella sombra que se veía que pasaba en ese pasillo. Pues pensamos que mi abuelo ya sabía que alguien estaba al pendiente de sus gallos, y más de su Goyito, que era su favorito. Muchas gracias por escuchar este relato. Sin lugar a dudas, como les digo, comunidad, a veces el tener cosas pendientes o estar pendiente de algo, como en este caso, bueno, era sus mascotas las que más le interesaban de alguna manera. Tenía ese pendiente y venía pues para ver, inclusive pues este Goyito, este gallo que estaba con él, de alguna manera logró sentir esa tristeza que tenía aquella mascota, aquel amiguito, ¿no? Y es un pendiente que se tiene, y por eso siguen en este plano existencial, ¿no? Comunidad, esta historia que sigue nos llega de un comentario de Habichuela Mágica. Ya hemos hablado en otros, hemos agradecido más que nada. Ella nos compartió su relato a través del canal de Relatando el Miedo por YouTube. Agradecemos mucho esto. Como les digo, ustedes pueden mandarnos su comentario, su historia ahí en la base de comentarios en el canal, y pues la traeremos en una edición posterior. Y Habichuela Mágica nos relata lo siguiente. Mi mamá me cuenta la historia de un tío abuelo.
Ella dice que cuando estaba de novia con mi papá, estaban afuera de la casa cuando llegó un señor chaparrito de sombrero. Él le dice que era su tío Pepe. En lo que lo mira mi mamá, lo recuerda y le grita a mi abuela: mamá, el tío Pepe está aquí. Mi abuela sale corriendo, pues no lo podía creer, ya que no vivían en la misma ciudad y tenían años de no verse. Lo reciben, tienen una pequeña comida con mi abuela y le dice que si se quedará o que qué hará. A lo que mi tío Pepe responde que no, que anda visitando a la familia ya que nunca hay tiempo para eso, y que iría a Matamoros ya que él venía de Ciudad Victoria, pero llegó con nosotros a Nuevo Laredo para visitarnos. Entonces mi mamá y mi papá se ofrecen a llevarlo a la central de camiones para irse a Matamoros y seguir visitando a la familia, a lo que mi tío Pepe le dice que sí, que le agradece que lo lleven. Lo llevan más o menos a eso de las 5 p.m. Se despide de mi mamá y lo ven entrar a la central. Regresan a la casa de mi abuela y en eso recibe una llamada de familiares de Ciudad Victoria, a eso más o menos de las 10, diciéndole que mi tío abuelo había fallecido a eso de las 8 a.m. de ese día, pero que no le habían podido avisar. A lo que mi abuela le dice que eso no puede ser posible porque el tío Pepe estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Y los muchachos fueron a llevarlo a la central camionera, ya que él iba a ir a Matamoros a visitar a más familia. Le hablan allá en Ciudad Victoria, estaban asustados. Marcan a los familiares de Matamoros y les comentan lo que pasó en Nuevo Laredo, que si Pepe estaba allá en Matamoros, a lo que le responden que no, que ella nunca llegó, dando a entender que jamás pudo concluir su visita familiar. Esta es una historia familiar que se siente, se ha escuchado sin miedo, más con tranquilidad, pero aún así me pone la piel chinita cuando la cuento. Muchas gracias, Habichuela Mágica, por compartir este relato. La verdad es muy interesante y de lo que hablábamos desde un principio y desde el otro episodio es que lejos de ser algo que dé miedo, quizás es hasta algo esperanzador o algo que añoramos, esa despedida que pues tienen o llegan a tener algunas ciertas personas que llegan a tener contacto con alguna aparición de algún ser querido fallecido y que en cierto momento, pues quizás ya cuando te enteras que esta persona falleció, obviamente instintivamente te da miedo, pero llegas a comprenderlo o lo aterrizas más y sientes como esa tranquilidad de que pudiste despedirte de esa persona que querías, ¿no? Y que quizás esa persona pudo hacer lo mismo, que a lo mejor ese pendiente que tenía contigo, a lo mejor eso que lo mantenía en esta realidad o en este espacio-tiempo, pudo haberlo resuelto yendo contigo a platicar, a pasar el día como en la historia de Habichuela Mágica, y que pudo trascender a esa otra dimensión o a ese otro estado, al cielo, como lo quieran llamar ustedes, y que pudo descansar y pudo dejar ya no tener esos pendientes en este mundo terrenal, ¿no? Llega a ser algo muy esperanzador, mucha tranquilidad, como dice la historia, porque lejos de darnos miedo, pues es alguien que conocemos, ¿no? Si bien podemos encaminarnos a muchas cosas, el que conozcas a la persona que se te está apareciendo puede ser algo, sí, bien de miedo, pero creo que pues más tranquilizante, ¿no?
Pues bueno, comunidad, agradezco que se hayan quedado hasta este punto. Quiero pedirles que nos sigan apoyando en nuestras redes sociales. Si nos miran en YouTube, en la descripción encontrarán los links que los llevarán a nuestras redes y que están por el canal de Relatando el Miedo ahí en YouTube. Déjense un like ya que están por ahí, comenten qué les pareció estos relatos, al igual que si gustan dejar su historia o relato, la pueden hacer ahí para que aparezca en la siguiente edición de este canal, en el que subimos contenido todos los viernes a las 8 p.m. Y también quisiera pedirles un favorzote, que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que esta comunidad siga creciendo día con día. También síganos en Instagram como relatando_m, en TikTok como Relatando el Miedo, aquí con historias más cortas, más digeribles, más encaminadas a aquellas historias o aquellos relatos en que tuvimos con mi compañero Chicho, y también algunos relatos que nos hicieron llegar por grabación. Comunidad, sé que ustedes tienen algún relato o historia como el que acabamos de escuchar, de algún familiar, o bien que ustedes hayan vivido este hecho. Los invito a que nos lo hagan llegar, nos hagan llegar su relato, ya sea en mensaje directo en cualquiera de nuestras redes, o bien al correo relatandoelmiedo@gmail.com, y que su relato sea parte del siguiente programa. Recuerden que estamos todos los jueves en directo en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch a las 8:30 p.m. para que, si tienen oportunidad, vayan al directo y hagamos este programa más interactivo. Quiero agradecerle personalmente a aquellos que se toman el tiempo para comentar, para agradecernos o para comentarnos algo relativo al canal en Relatando el Miedo allá en YouTube. Quiero agradecerle a Claudia C. Argentina, quien nos puso ahí saludos y que le gustaban los relatos. También obviamente a Habichuela Mágica por mandarnos tu relato. Espero que nos sigas mandando más relatos, aquí los vamos a traer, pero mientras tanto te agradezco mucho tus comentarios también. Y a quienes están aquí en el programa de Relatando el Miedo en vivo, quiero agradecerles que sigan entrando y que sigan apoyando este proyecto. Ale Cedra, Lizzy GH, Drapsnat, 01 Ella, Cata, Isabel, muchas gracias por estar aquí en línea, por estar en el programa en vivo. Gracias por haber llegado hasta este punto. Y comunidad, ha llegado el momento de despedirnos, de cerrar esta edición número 70 en su dosis semanal de misterio. Agendamos cita desde ya, una cita para el próximo jueves de misterio, jueves de terror. Hoy son libres de regresar a su cotidianidad, a esta realidad alterada. Nos vemos después, pero no olviden que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.